Claro que debemos de reclamar la falta de presencia institucional o de delegados en estas fiestas que acabamos de pasar. Mire que no vino ningún ministro, al presidente ni siquiera se le ocurre enviar un saludo en Facebook, en las líneas telemáticas, saludando a Loja, felicitando a su gente. Esto no se va a arreglar, ni la seguridad, ni la justicia, no se van a arreglar pues, con poner chapas retirados en la institucionalidad pública, con el mayor respeto. Ellos ya sirvieron a la patria. Nuestro llamado de atención, por Dios santo, a la gobernación, debió ya ser relevada en sus funciones, porque vemos que no existe ningún tipo de acción efectiva, de coordinación institucional. No podemos pues seguir permitiendo que venga el director de la judicatura y lo lleven a reunirse con el señor prefecto para mejorar la justicia. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, por Dios? La falta de vocería oficial y preparada. Imagínense cuánto daño le hizo Guevara en una entrevista aquí en lo del momento Loja. Imagínense cuánto daño le hace el señor Denis Bravo, que puede saber de todo, menos de política, menos de planificación, menos de organización, menos de vocería calificada para de alguna forma recuperar espacios, llamar al diálogo, sumar voluntades y de esa forma evitar el descalabro que está ocurriendo. Un gusto como siempre, doctor, saludarle y hablar de esto tan crítico que ya no se trata de quién tenga la culpa, se trata de exigirle al que esté en el poder que haga lo que tiene que hacer. El que ha hecho mal, pues creo que ya es visible quiénes lo han hecho mal, pero hay que exigir al que está ahora, si no, ¿qué pedimos para el día de mañana? 2 años del presidente Daniel Noboa son suficientes para ya tener una línea clara de hacia dónde va a llevar Noboa al país. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a lo del momento Loja, a usted por la gentil invitación que me ha realizado. Bueno, vamos a ser prácticos, pragmáticos y a decir la verdad, que nuestra independencia así nos lo permite. No tenemos compromisos sino con la ciudadanía y más allá de aquello, con nuestra opinión contribuir a mejorar una realidad lacerante, una realidad de inseguridad que realmente raya ya en el desprestigio del gobierno, tanto las autoridades locales como nacionales. Vemos que en distintos sectores del país lo que hay es ataques armados, muertes, sicariatos, vacunas, y en las cárceles no se ha avanzado a controlar ningún tipo de paz, ni seguridad, ni estabilidad. Y hay que decirlo, por Dios, hay que cantar a los 4 vientos y gritar a los 4 vientos que requerimos una acción institucional acertada respecto a temas de seguridad. Y obviamente lo que ha hecho el pueblo del Ecuador en las urnas, en las elecciones de consulta popular y referéndum, se plasma la desesperación, la falta de credibilidad y de confianza que siente en el mandatario, que lamentablemente no avanza siquiera hasta el momento a constituir un equipo de trabajo sólido que le permita obviamente controlar las aristas de inseguridad, de educación, de salud, y que obviamente pueden, atentos a lo que le voy a decir a usted, pueden desembocar en el retorno de aquellos responsables de lo que estamos viviendo y que obviamente no queremos que eso suceda. Aquí nadie se puede abanderar de un triunfo en el cual la ciudadanía reacciona frente a la inoperancia, frente a las promesas no cumplidas, frente a la falta de seriedad en las políticas públicas y obviamente frente al descalabro que han significado varios ministros, como el señor Luque, por ejemplo, que deberíamos declararlo en Loja persona no grata, John. De igual forma, el ministro Lofredo, que involucrado en varios temas, uno de los más atroces, la desaparición de los niños de Malvinas, la señora Inés Manzano con el tema de Progen, que obviamente ya son temas que deben preocuparnos realmente y preocuparle al gobierno, pero esto no parece ocurrir de esa forma. El ministro Reinberg, que lo decía con mucha propiedad un jurista en una entrevista en la ciudad capital, son bachilleres que jamás se esforzaron por sacar un título profesional y de alguna forma poder planificar
temas tan sensibles como los que están destruyendo el Ecuador y que lamentablemente no hallamos un norte, no hallamos una dirección, o no vemos que el gobierno infringe una planificación efectiva para mejorar estos temas que nos están ya colapsando como sociedad y que obviamente están desprestigiando la institucionalidad pública. En Loja, aterrizando en Loja, ¿por qué se dieron esos resultados? ¿Por qué la gente votó ya dándole la espalda o haciéndole un llamado de atención a la actual administración? Porque tenemos pues voceros en ADN. No voy a intervenir en lo que ocurre directamente dentro de la organización política porque no me compete, pero como ciudadano, claro que debemos de reclamar la falta de presencia institucional o de delegados en estas fiestas que acabamos de pasar. Mire que no vino ningún ministro, al presidente ni siquiera se le ocurre enviar un saludo en Facebook, en las líneas telemáticas, saludando a Loja, felicitando a su gente y de alguna manera trate de justificar las autoridades inexistentes que tenemos en el caso de los asambleístas de Loja. Por ejemplo, vemos que no tienen ningún tipo de coordinación, ningún tipo de reclamación, ningún tipo de peso político para al menos invitarlos, por Dios, para que en territorio se den cuenta de las falencias en vialidad, se den cuenta de las falencias en seguridad, se den cuenta de las falencias en institucionalidad, se den cuenta de las falencias que tenemos en representación. Esto no se va a arreglar, ni la seguridad ni la justicia no se van a arreglar pues, con poner chapas retirados en la institucionalidad pública, con el mayor respeto. Ellos ya sirvieron a la patria, tienen sus jugosísimos sueldos como jubilados, pero lamentablemente continúan a evitar que esa juventud a la cual debemos aplaudir, que estuvo aquí, que se educa, que a diario hace su esfuerzo por realizar este tipo de acciones académicas, que obviamente van a mejorar la calidad en representación en el futuro, lo cual felicito también a ustedes, John, por brindarles esa posibilidad de expresarse, y lo vemos que lo hicieron con absoluta propiedad, con conocimiento, muy preparados, con fluidez, mucha preparación. Entonces vemos que hay esperanza. Solamente falta irrumpir en el sector público, romper esas mafias tradicionalistas que han permanecido en el poder y de alguna forma participar de manera organizada para obtener resultados positivos en los eventos electorales. En esas circunstancias, nuestro llamado de atención, por Dios santo, a la gobernación debió ya ser relevada en sus funciones, porque vemos que no existe ningún tipo de acción efectiva, de coordinación institucional. Lo único que nos han servido con su vanidad y su prepotencia es para las fotografías, para los TikToks, sin ningún tipo de resultados. Y obviamente eso nos preocupa, nos molesta, que viene, por ejemplo, una autoridad nacional, el señor Mario Godoy, vino a visitar a Loja, jamás se tomó en consideración al Colegio de Abogados, ni se hizo una invitación abierta a quienes formamos parte de los abogados en libre ejercicio para decirle en la cara las falencias que tenemos en justicia, la falta de celeridad en los procesos, la falta de una sala especializada de la familia, mujer, niñez y adolescencia, cuando constitucionalmente dicen que debe existir justicia especializada en este tipo de causas. La botaron al traste aduciendo que no había la suficiente carga procesal. Sin embargo, Loja es una población de 600,000 habitantes aproximadamente y se inventan ese tipo de cosas sin la reclamación de un gremio de abogados que va rumbo a la extinción, al parecer, porque no vemos ningún tipo de acción positiva. No hay reclamación por parte del presidente de la Corte de Justicia de Loja para que de alguna manera comencemos a poner orden. Y claro que necesitamos evaluaciones, porque desde el 2012 acá se han metido jueces que realmente nunca, créanme lo que yo paso en el tema, han planteado una demanda de alimentos. Están de jueces, están de directores de la judicatura, están en ese tipo de menesteres que a lo mejor no los conocen.
Y por eso son los resultados que tenemos. No podemos pues seguir permitiendo que venga el director de la judicatura y lo lleven a reunirse con el señor prefecto para mejorar la justicia. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, por Dios? Ese tipo de cosas debemos rechazarlas como ciudadanos. Y nosotros como juristas que vivimos al diario la falta de atención, la falta de celeridad en los procesos, la falta de un trato adecuado a los colegas abogados, sigamos permitiendo que este tipo de cosas se den con la misma argolla de siempre, porque si usted los ve en las fotografías, John, vemos a los mismos coordinadores, directores, jefes departamentales que han permanecido ya 20 años. Pero claro, ellos no le dicen a Mario Godoy, por ejemplo, que somos la tercera provincia en gastar recursos en arriendos de infraestructura fuera de la propiedad del Consejo de la Judicatura. Eso no le dicen nunca. Por ejemplo, no le dicen nunca que las causas en materia civil están represadas ya 6 meses, 3 años, no salen las sentencias, no salen los procesos. Y claro, nosotros sentimos la reclamación, el descontento por parte de la ciudadanía, pero nadie le hizo una observación de este tipo. Se reunieron en Gallada con funcionarios provinciales y locales y obviamente se fue sin conocer lo que realmente ocurre, y por eso es necesario este tipo de periodismo abierto para poder decirles que no hay conformidad en la ciudadanía, que los abogados en libre ejercicio nos encontramos realmente sometidos a un consejo de la judicatura que no ha dado respuesta, sino más bien continúan a sumarse las inquietudes. Sí, bueno, la agenda del señor Godoy me pareció bastante rara, que se va a fortalecer la justicia con la provincia. En la prefectura, por Dios. La verdad, eso parece chiste, pero es anécdota. Oiga, no nos desenfocamos del tema de los 2 años del presidente. Varias gente dice que el miedo, quizás, al autoritarismo, a un montón de cosas más que se vieron en el pasado y que Noboa no las vendió en el primer año y que ahora salen a reflejo, es un poco una herida todavía que no sana en los ecuatorianos, y a pesar de que hace 9 meses tuvo un enorme apoyo electoral versus el de ahora, la gente le da casi prácticamente la espalda, porque imagínense la cantidad de puntos que baja en tan poco tiempo. Correcto. Y en procesos tan seguidos. Y los analistas mencionan que es eso, los altos índices de autoritarismo del presidente Noboa hicieron que la gente esta vez le dé una gran bofetada y posiblemente ver cuál va a ser la reacción del presidente Noboa, porque creo que muchos no nos esperamos que iba a ser tanto, pero esta vez fue casi arrollador el resultado. Debe estar muy preocupado, realmente preocupado. Y claro, los ciudadanos también estamos preocupados, quienes de alguna forma nos opusimos desde siempre a la corrupción, al manejo indebido de recursos que se dio en el gobierno correísta, lamentablemente. Pero ya no podemos seguir responsabilizando, por Dios, a esa gente que en algún momento hizo administración pública y que obviamente se festinó los recursos. ¿A qué responde en sí desde nuestra concepción estos resultados? Mala estrategia de comunicación, lo hemos conversado con usted en algún momento, no existe una base social sólida ni interés por construirla. Lo que se ha tratado, por ejemplo, aterrizando en territorio, en Loja, no existe la disponibilidad por parte de quienes hacen dirección de ADN de juntar fuerzas, por Dios. Habemos organizaciones independientes, habemos organizaciones gremiales que en ningún momento han sido tomadas en cuenta, pese a haber sido los responsables de que los resultados en segunda vuelta electoral hayan sido infinitamente superiores a favor del señor Noboa. La falta de vocería oficial y preparada. Imagínense cuánto daño le hizo Guevara en una entrevista aquí en lo del momento Loja. Imagínense cuánto daño le hace el señor Denis Bravo, que puede saber de todo, menos de política, menos de planificación, menos de organización, menos de vocería calificada para de alguna forma recuperar espacios, llamar al diálogo, sumar voluntades y de esa forma evitar el descalabro que estaba ocurriendo.
Yo le auguro, John, en las próximas elecciones, que aquel que vaya por la lista de gobierno, y obviamente sabemos que no tienen cuadros políticos, entre ellos, entre un cuarteto de giles, pasan, tú vas de candidato a la prefectura, tú vas de candidato a la constituyente, tú vas de candidato a la alcaldía, cuando no gozan de la aceptación de la ciudadanía y nadie les para bola en el contexto político local. Entonces, ese tipo de organización que posee el presidente de la República y se replica en todo el territorio nacional, John. Yo estuve en Quito una semana de campaña electoral por cuestiones de carácter profesional, y claro que me acerqué por curiosidad a saber el nivel de organización que tienen en la sede central de ADN. Entonces mi sorpresa fue observar cuatro personas contadas con los dedos de las manos, dialogando y conversando en un escritorio viejo las tácticas de campaña electoral, cuando en cambio la ciudadanía movilizada, y esto sí hay que felicitar a algunas organizaciones sociales de base, estaban en el trayecto en Quito inmediatamente entregando hojas, entregando campaña publicitaria a favor del no, y obviamente eso incidió en los resultados. O se confiaron demasiado, o no tienen equipo político de organización de base, o pensaron que con los bonos adelantados, utilizando la institucionalidad pública, el gasto público, podían convencer a las masas. Estamos cansados de la falta de respuestas. En Loja tenemos que alzar la voz, decirles que esas carreteras deben ser ya intervenidas, decirles que la institucionalidad pública debe estar ocupada por gente que realmente responda a los intereses ciudadanos, decirles que las balaceras, las muertes, las explosiones en Guayaquil, las críticas al inexistente Plan Fénix, porque no lo vemos por ningún lado que funciona al Plan Fénix. Yo hasta el momento no sé cuál es la concepción, cuál es el origen, quién lo planificó, quién lo estructuró a este plan, porque no hemos visto tampoco una mesa de seguridad nacional seria que obviamente con la intervención o con la ayuda o con la colaboración de otros países en los cuales han tenido el éxito que los ecuatorianos deseamos, puedan construir un plan que realmente funcione y obviamente brinde resultados a los ciudadanos. Doctor, con la última interrogante y le dejo con su mensaje final. Si el presidente Daniel Noboa, como presidente, no ha venido en 2 años a Loja, en cualquier lado de Loja, porque hay que decir la verdad, no ha venido como presidente, ha venido como candidato. Ahora, con los resultados, a pesar de que le favorecieron al menos en Loja, ¿cree que lo podamos ver al presidente como presidente y no precisamente como candidato alguna vez en el resto del periodo que le queda al presidente Noboa? Bueno, si continúa en esa tónica de no visitar las ciudades, de no visitar las provincias, de no concurrir a los centros poblados, de no visitarlos al menos en su fecha cívica, para mentirles al menos, decirles les vamos a hacer, les vamos a cumplir, les vamos a dar lo que necesitan, seguridad, carreteras, institucionalidad, dinero para la salud, dinero para la educación. Si continúa en esa tónica, yo creo que lo que le espera es tomatizas y rechazo. Y además, el golpe electoral que recibió ahora como anuncio de una crónica devastante que se le viene al gobierno, porque lamentablemente no tienen una línea de conducta adecuada, John. Por Dios, dicen, lo nombra a un anticorreísta rabioso como ministro de gobierno. Le sale mal porque no ha sido ni bachiller, ha estado debiendo un juicio de alimentos, $53,000, y no toma en consideración cosas básicas como esas, por Dios. Si no tienen equipo, ¿para qué se meten a gobernar? 2, dice el actual gobernador de Los Ríos, sale en la primera rueda de prensa que vamos a descorreizar mi provincia y que así tiene que replicarse la conducta en todas las demás.
y el señor presidente de la República la nombra a Natalie Morillo como ministra actual de gobierno, ex correísta confesa. Entonces, ¿dónde está la organización política? ¿Dónde está la sindiéresis entre lo que se dice y lo que se hace? En esas circunstancias, los sectores ciudadanos independientes estamos en la capacidad, pues, obviamente, de decirles que aquí nadie se puede declarar ganador o triunfador con este proceso de rechazo a la consulta popular o a la tesis de gobierno. Simplemente lo que ha sucedido es la reacción de indignación por parte de la ciudadanía que ha tomado partido en este proceso electoral y obviamente ha rechazado al pasado, ha rechazado al presente y ha dicho ni con el uno ni con el otro, sino todo lo contrario, ni correístas ni novoístas. Estamos esperando una tercera vía que permita rescatar valores, que permita rescatar dignidad, que permita rescatar acciones asertivas. En esas circunstancias, como Giovanni Loaiza, no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos y pretendemos cambiar las cosas que no podemos aceptar como ciudadanos. Muchas gracias, Giovanni.